¿Juan Guaidó mantiene en la línea a Nicolás Maduro? Juan Guaidó no ha logrado aún desalojar del poder a Nicolás Maduro, pero sí ha logrado mantenerlo en jaque sosteniendo un respaldo popular interno y un apoyo político externo inéditos para un líder opositor venezolano. Sin el factor Guaidó, cualquier oportunidad de cambio en Venezuela ya hubiera sido barrida. Luego de 6 meses de intentar desalojar infructuosamente a Nicolás Maduro del Palacio Presidencial de Miraflores, era de esperar que la presión externa e interna sobre el régimen comenzara a disiparse. Esa ha sido su apuesta. Después de todo, Maduro ha resultado ser un hueso más duro de romper que lo previsto por sus adversarios. Pero por el contrario, Juan Guaidó se las ha arreglado para mantener la presión interna y externa intacta. El haber jurado el cargo de presidente encargado del país ha sido un desafío a la dictadura que ha puesto de relieve un dato fundamental para mantener el proceso político en Venezuela. Pese a sus tropiezos, la oposición al chavismo ha demostrado ser inderrotable. La oposición venezolana parece destinada a ir de derrota en derrota, hasta la victoria final. Con Juan Guaidó esa historia se repite, pero con un elemento adicional. Él es una figura nueva a la que los venezolanos no cargan con las culpas del pasado. Varias veces en casi 2 décadas, víctima de sus propios errores, de las circunstancias y de su propia incapacidad para descifrar el juego del poder chavista, la oposición ha sido aplastada y sumida en el desaliento para terminar resurgiendo con cada vez más fuerza. Hugo Chávez, con todo su poder y petrodólares, quiso sumirla en la irrelevancia definitiva, pero fracasó. Maduro, que ha hecho un uso de terrorismo de Estado inédito en el país, no ha podido evitar verse cercado por esa oposición en casi todos los frentes. Si se repasan los acontecimientos de estos 20 años, se apreciará que cada derrota resurgía con más fuerza una oposición dispuesta a derrumbar todo el edificio del poder chavista. La oposición venezolana parece destinada a ir de derrota en derrota hasta la victoria final. A finales de 2018, el movimiento opositor venezolano estaba desmoralizado, desmovilizado y dividido, sin liderazgo, sin política, sin estrategia, ni esperanza, lucía impotente. El intento por parte del ex gobernador Henry Falcón de crear una nueva oposición con su participación en el simulacro electoral que Maduro organizó para reelegirse había fracasado. Por medio de todo tipo de maniobras, la Asamblea Nacional había sido reducida a la irrelevancia por parte del régimen, creándole además un supuesto poder paralelo en la constituyente, incluso para un sector pequeño pero ruidoso dentro de la propia oposición, encabezado por la exdiputada María Corina Machado. El obstáculo para el cambio era la misma Asamblea Nacional, a la que no dejaban de criticar y cuestionar ante la opinión pública por su incapacidad para sacar a Maduro de la presidencia. Por su parte, este parecía tener el cambio y el camino más o menos despejado para consolidar su poder personal sobre un país devastado, con los más importantes partidos opositores ilegalizados, con la mayoría de sus dirigentes presos o en el exilio. El destino de Venezuela parecía ser el de la Cizumbae. Las advertencias por parte del Grupo de Lima y de los gobiernos de Estados Unidos y España de no reconocerle su legitimidad si juraba para un nuevo periodo presidencial no eran más que eso, amenazas. La aparición de Juan Guaidó en el escenario en enero lo cambió todo, no solo por el apoyo internacional que consiguió de la mayoría de las democracias del mundo al desafío que planteó al jurar el cargo de presidente interino, sino además por el inesperado entusiasmo que él personalmente despertó dentro de Venezuela por parte de una población desesperada por aferrarse a una esperanza. Guaidó ha sido el primer líder opositor que ha logrado penetrar claramente en los sectores D y E de la población, la base social que se suponía coto exclusivo del chavismo. El acto donde juró asumir las competencias de la presidencia de Venezuela el 23 de enero pasado fue acompañado por una multitudinaria movilización que se caracterizó por la masiva presencia de ciudadanos de las zonas más pobres de Caracas. Esa noche comenzó una ola de protestas y disturbios en los barrios más pobres de la ciudad, que solo fue amainando por medio de la más violenta y cruda represión. Sin embargo, aunque la presión de calle
en Caracas disminuyó a lo largo de estos meses por ese motivo, Guaidó personalmente se las ha arreglado para sostenerla en el resto del país por medio de unas giras personales accidentadas, siempre objeto del hostigamiento de la policía política, sobreponiéndose a la persecución contra su equipo de colaboradores inmediatos y a la de los propios diputados de la Asamblea Nacional. Ha logrado además mantener el apoyo de la mayoría de los partidos opositores, tanto el Parlamento como en la calle. Ha demostrado que el suyo no es el liderazgo producto de un laboratorio. Sin una oposición interna articulada, cualquier presión externa hubiera sido irrelevante para intentar provocar un cambio político en el país. Esta es la diferencia fundamental del caso Venezuela con Nicaragua o Cuba. El cambio en Venezuela no ha ocurrido para el lógico desespero de la población, pero todavía puede ocurrir. Sin embargo, no hay que pasar por alto que sin el inesperado factor Guaidó, cualquier oportunidad de cambio dentro de Venezuela ya hubiera sido barrida. Los gobiernos que adversan a Maduro necesitan un interlocutor dentro de Venezuela, y lo tienen en la persona de Guaidó, quien además ha articulado un equipo fuera del país que ha sostenido la presión asumiendo el control de activos propiedad del Estado venezolano. De paso, ha logrado mantener el equilibrio entre el apoyo del gobierno de Estados Unidos con una oposición dura y el más flexible de la Unión Europea, al mismo tiempo que intenta neutralizar el de China a Maduro sin dejar de escuchar a los rusos. Todos estos ingredientes se han combinado para que Guaidó haya conseguido una victoria política que, aunque no es definitiva, sí es reveladora. Obligar a Maduro a sentarse en la mesa de negociaciones promovida por el gobierno noruego. Los representantes de Maduro están allí no porque éste quiera, sino porque cualquier otra alternativa es mala para él. Abandonar esa mesa tendría como consecuencia las sanciones europeas que los miembros de su régimen parecen no dispuestos a aceptar, y seguir allí inevitablemente desembocará en la elección presidencial que Maduro o su candidato perderán. Lo cierto es que, paradójicamente, el principal aliado de Juan Guaidó ha sido el propio Nicolás Maduro. Él ha entregado todas las piezas con que aquel está haciendo un jaque. Un ejemplo clarísimo de esto es el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Guaidó y los dirigentes que le apoyan aguantaron todo el chaparrón de críticas que les llovió por su prudente actitud ante la visita de la expresidenta chilena a Venezuela. Mientras Maduro intentaba manipular la situación a su favor, ¿cuál fue el resultado? Un informe demoledor que lleva abundante agua al molino de la causa del presidente de la Asamblea Nacional. En cambio, en Venezuela no ha ocurrido para el lógico desespero de la población, pero todavía puede ocurrir. No hay que pasar por alto que sin el inesperado factor Guaidó, cualquier oportunidad de cambio dentro de Venezuela ya hubiera sido barrida. El gobierno de Nicolás Maduro reprime a bomberos. Carlos Barón y Ricardo Prieto enfrentan desde 2018 un procedimiento judicial por un video satírico donde se comparaba al gobernante con un burro. Ambos están en libertad condicional y su relación con el hecho no ha sido determinada aún. Carlos Barón y Ricardo Prieto, ahora exfuncionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, fueron destituidos de sus cargos el 27 de junio pasado. La decisión fue tomada por órdenes generales firmadas por Ángel Alfredo Muñoz, primer comandante de dicha institución, y publicadas en la prensa local el 16 y 22 de julio de este año. Ambos bomberos enfrentan desde el año pasado un procedimiento judicial por los delitos de vilipendio al presidente de la República y de instigación pública con agravantes, contemplados en los artículos 147 y 285 del Código Penal venezolano. Previamente habrían sido imputados por delitos contemplados en la Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Barón y Prieto estuvieron privados de libertad desde la noche del 12 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2018, cuando les fue otorgada libertad condicional con régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del Estado Mérida y de dar declaraciones. Desde el 13 de septiembre les había sido abierto un expediente administrativo que cerró con la referida destitución de ambos funcionarios, que tenían 15 y 10 años de servicio, respectivamente. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
rechazó en nota de prensa la destitución de estos funcionarios y señaló que la misma constituye una doble victimización para ellos, que continúan siendo procesados judicialmente. Ellos destacan que con este hecho se les está violando el derecho humano al trabajo a quienes son el sostén económico de sus familias y quienes no podrán volver a ocupar cargos en la administración pública del país. Privados de libertad y destituidos por video jocoso. La causa de su detención, enjuiciamiento y ahora destitución de sus cargos fue la viralización por redes sociales de un video donde aparece un burro recorriendo las instalaciones de la estación de bomberos de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida, donde ambos laboraban. En el registro audiovisual, un asno recorre las instalaciones de la estación de bomberos mientras una voz lo llama presidente Maduro Moros y le muestra las precarias condiciones del lugar, pidiéndole ayuda para mejorarlo. En el video no aparecen los funcionarios destituidos y enjuiciados, ni ha sido comprobada su implicación en la realización y viralización del mismo.